Parte 1. El camino de los que no regresan. El cielo ya no tenía color en aquel mundo. Era como si alguien hubiera borrado el azul, el dorado y el rojo de los amaneceres y dejara solo un gris enfermo, espeso, pegajoso, casi vivo. Aiden caminaba bajo aquel firmamento muerto, como quien atraviesa las entrañas de una bestia hambrienta. Cada paso resonaba en un desierto que antes fue campo, pueblo, hogar. Ahora ya nada era hogar, en nada era campo, solo ruinas, humo y un silencio demasiado pesado para ser silencio. Era como si el propio aire guardara gritos antiguos. No sabía con certeza cuándo había empezado la guerra, a nadie lo sabía. Algunos decían que comenzó por una frontera, otros por un gobernante, otros juraban que la guerra siempre había existido, que solo cambiaba de nombre, de bandera, de rostro, pero Aiden tenía otra sospecha. Quizás la guerra hubiera empezado antes del primer hombre. Quizás siempre estuvo al acecho, esperando el momento en que el corazón humano se volviera lo suficientemente vulnerable para acogerla como semilla. Y allí estaba él, caminando entre los esqueletos de casas y los restos de vidas que jamás serían recuperadas. El suelo era un mosaico de ceniza y sangre seca. Había botas abandonadas, juguetes destrozados, pañuelos atados a postes sin electricidad. Los cuervos parecían haber aprendido a hablar de lo natural que les resultaba convivir con cadáveres expuestos al viento. Aiden se subió la capucha, protegiéndose del polvo cortante. Sentía el cuerpo débil, no por hambre, sino por algo más hondo, un desgaste espiritual, como si su alma estuviera siendo consumida lentamente por brasas invisibles. Había visto demasiado, han perdido demasiado y sobre todo escuchado demasiado. Susurros, llantos, órdenes, explosiones, pero también un tipo de sonido que nadie debería oír, en el grito ahogado de un niño tomando un fusil por primera vez. La imagen le atravesó la mente como una puñalada. El pequeño, demasiado pequeño para el peso que cargaba, ojos grandes, secos de tanto contener lágrimas. Sostenía el rifle como quien sostiene un destino que no eligió. No tenía nombre, o si lo tenía, nunca lo dijo. Para Aiden, era el rostro de una generación deformada por la locura de los adultos niños, enseñados a disparar antes de aprender a escribir. Aiden intentó enseñarle a huir, intentó convencerlo de que había otro camino, pero el chico estaba moldeado por la urgencia brutal de quienes mandaban. Si no lo hago yo, lo harán conmigo, murmuraba. Y en aquel susurro, Aiden entendió la profundidad del abismo en el que el mundo había caído. La guerra devoraba primero a los pequeños, siempre a ellos. A lo lejos, Aiden vio una columna de humo negro elevándose. Eso solo podía significar dos cosas: o había supervivientes que necesitaban ayuda, o los saqueadores estaban trabajando. Apresuró el paso, pero con cautela. Ya se había acercado demasiado a grupos que parecían humanos, pero no lo eran. La guerra tenía una forma cruel de arrancar la humanidad de las personas. Primero, lentamente, luego de golpe. Llegó a un claro donde antes había un pueblo lleno de vida. Ahora solo quedaban escombros retorcidos. Aún así, había movimiento entre los restos. Aiden escuchó gemidos débiles. Se arrodilló junto a una mujer ensangrentada, medio sepultada bajo una viga quemada. «¡Ey!», murmuró, «voy a sacarte de aquí». Sus ojos estaban muy abiertos, pero no por miedo. Era un agotamiento absoluto, como si su alma hubiera sido desgarrada en tiras. «Ellos», logró decir, escupiendo sangre, «vinieron con banderas que nunca había visto». Aiden dijeron que era por el bien de la nación, por el bien del futuro. Aiden no preguntó quiénes eran ellos. Sabía que, al final, no importaba. Todos decían
lo mismo. Eran misioneros de sus propias guerras, delirantes, marchando como salvadores, mientras cargaban sobre los hombros la destrucción que decían combatir. Logró levantar la viga con esfuerzo, pero al sacar el cuerpo, comprendió que algo iba mal. La mujer ya no respiraba. Sus ojos miraban fijamente un cielo sin color. Aiden cerró sus párpados con dedos temblorosos. Otra vida que alcanzaba demasiado tarde. Pasó horas recogiendo restos de alimentos, buscando supervivientes, intentando comprobar si alguien podía ser llevado a un lugar seguro, si es que todavía existía tal lugar. Al final, encontró 3 cuerpos, todos jóvenes, cada uno con un uniforme distinto. Ninguno había sobrevivido, ninguno llegaba a los 15 años. La guerra no tenía bandos, solo tenía víctimas. Cuando el sol comenzó a ponerse, si es que aún podía llamarse sol, Aiden decidió acampar en lo que quedaba del pueblo. Encontró un rincón relativamente protegido y encendió una fogata pequeña. El calor le hizo arder los ojos, no por el humo, sino porque le recordaba que así, alrededor de hogueras, viajaban él y sus compañeros al inicio de la guerra, cuando aún creían que podían hacer la diferencia, que podían salvar a alguien. Recordó a cada uno, a cada cual, con un sueño, una razón, una esperanza. Recordó cómo desaparecieron uno tras otro, arrancados por explosiones, disparos, enfermedades, locura. Aiden cargaba la culpa de no haber podido salvarlos. La culpa era un parásito aferrado dentro de él, royendo su cordura mientras miraba el fuego crepitar. Los sonidos del mundo parecían acercarse, el eco de bombas lejanas, el silbido metálico de máquinas sobrevolando la noche, los llantos que venían de la oscuridad y se perdían en el paisaje. En el mundo ya no dormía. El mundo simplemente esperaba. Aiden levantó la vista hacia el horizonte, un horizonte muerto, rasgado por el humo. Y allí, de repente, hizo algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Gritó al cielo, a los hombres, a los muertos, a los vivos, a cualquier cosa que pudiera oírlo. ¿Por qué su voz salió desgarrada? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a devorarnos entre nosotros? ¿Hasta cuándo esta locura se traga a los niños? ¿Hasta cuándo la sangre será nuestro idioma? Su grito rebotó en el vacío. No hubo respuesta. Nada le devolvió el eco. Era como si el propio mundo estuviera demasiado cansado para contestar. Exhausto, Aiden cayó de rodillas. El peso de todo lo que vio, todo lo que perdió, todo lo que falló, cayó sobre él de una sola vez. Y fue en ese instante, exacto momento en que la desesperación parecía querer quebrarlo, cuando ocurrió. No un sonido, no una voz del cielo, no un ángel, ni un espíritu, ni una entidad, sino una sensación, un movimiento sutil, casi imperceptible, que venía de dentro. Como si su conciencia hubiera sido tocada por algo que despertaba en algo antiguo, algo que siempre estuvo allí, pero que el dolor mantenía dormido. Fue como si el silencio hubiera hablado, y aquella voz interior, profundamente extraña, susurró en su mente una frase que no esperaban: la guerra es más grande que tú. Pero el final empieza en alguien. Aiden abrió los ojos, jadeante, mirando en todas direcciones. El mundo estaba igual, en nada había cambiado, pero él sí. Encerró el puño con fuerza, y allí, en medio de las ruinas, en un mundo roto, en un silencio que respondía con una sabiduría antigua, hizo la única promesa que aún podía hacer. Ansí, el mundo marchaba hacia la destrucción. Él marcharía hacia lo contrario. Fin de la parte 1. Gracias por leer. Hasta aquí. Suscríbete al canal y recibe más videos como este.